Estuve dentro de una corpo al principio, fueron 6 meses mientras terminaba la carrera. Yo quiero crear algo, quiero armar algo que tenga mi impronta. Entonces, The Food en realidad nace como un marketplace de productores. Pero una vez por trimestre, juntarme con el equipo que haya entrado a tiendas y yo soy la que lleva la pata del propósito. Hola, somos Pancho y Pato y estamos acá para contarte lo que pasa de verdad en las empresas. Acá hablamos de lo que no se postea, de los fracasos, de los miedos, de los errores, de esas decisiones incómodas. Tenemos invitados de lujo, CEOs de compañía, emprendedores de primer nivel que lo han vivido desde adentro. Esto es impacto, pensá como dueño, trabajá con impacto. Vio un nicho donde nadie lo vio. Empezó a vender una categoría que nadie entendía que iba a pasar. Creció muchísimo en pandemia, abrió sucursales y vendió su negocio a Pharmacity. Además, es mamá de 2 y hoy nos viene a visitar. ¿Quién nos viene a visitar? Mel Wallman. Acá estamos. Bienvenida. Gracias. Bienvenida, gracias Mel. por recibirme. Gracias. Gracias a vos por venir. Está amamantando, chicos. O sea que tenemos una ventana de tiempo de ¿cuánto? De 2 de horas 3 más, horas. estoy bien. De 2 horas, así que nada. Si ahora viniese tu mejor amiga, ¿cómo te presentaría? Soy muy amiguera, exigente, segura, emprendedora, sociable, cocinera. Bueno, y hoy eso, sí, mamá de 2. En lo nuevo. Pero sí, atolondrada también diría yo, entre lo entusiasta. Nosotros nos conocimos con ella en un evento hace un año, un poquito más, que nos tocó presentar las dos, no sé, en el mes de la mujer o algo Sí. así. Y enseguida nos pusimos a hacer contenido juntas, ¿viste? Como soy yo. Agarramos el celular y nos pusimos a hacer contenido. Y desde ahí que seguimos en contacto. Y en ese momento no estabas embarazada, o sea que No. estaba en tu cabeza, voy Sí. a tener otro. O tengo otro, me preguntaste, ¿tengo otro? ¿Te acuerdas? ¿Cómo hiciste? Te preguntaba. Claro, ¿cómo hiciste para tener 2? Y bueno, y acá está, ya tiene los 2. Qué lindo, felicitaciones. Gracias, seguiditos. Acá en este podcast de impacto con Pato nos encanta el tema de pensar como dueño. Y tu caso es espectacular, Mel, porque tuviste 6 meses en una compañía, no te gustó, ahora nos contarás, y empezaste a emprender. Y emprendiste tan bien que finalmente Pharmacity te chupó, ¿no? Tu marca, Food Market. Contanos un poco cómo fue ese proceso y cuáles son las diferencias de estar en un lugar donde sos dueño a ser dueño, pero dentro de un paraguas de una corporación. Bien. Bueno, ahí que nombrabas lo que estuve dentro de una corpo al principio, fueron 6 meses mientras terminaba la carrera. Yo soy contadora y en mi querer, porque no lo terminé, mi idea siempre fue terminar también la administración, entonces metí las correlativas en común. Bueno, me ha habido intercambio y metí esas materias. Cuando terminé acá, bueno, me meto en Accenture y estoy un tiempo, estaba en finanzas, y no es que no me gustara, sino que sentí que era un trabajo que quizás hoy, hablando también de la inteligencia artificial, desaparecerá lo que hacía yo, pero era muy repetitivo. Y me acuerdo que mi jefe me decía, te sale bárbaro, y yo sí, me va a salir bárbaro, porque tengo que apretar A, apretó A, y me salió bien, no había que hacer Sí, nada más. claro. No había mucha creatividad. Tal cual, cero creatividad, encima en un área dura, y me iba llorando. Y me acuerdo que mi papá en su momento me decía, pero tampoco es para tanto. Y le digo, no, es que la estoy pasando mal, estoy todo el día haciendo cosas que no me gustan, me lleva todo el día acá. ¿Qué edad tenías? Tenía 20, debe tener 22, pues fue O sea, joven. antes, emprendí a los 23. Entonces fue justo el año anterior. Y ahí que con esto que te escucho seguido, Pato, decir, o sea, en esa época dije, bueno, me voy 3 meses de vacaciones. Vemos. Y cuando vuelvo ya sabía que iba a emprender con mi amiga, en realidad. Porque habíamos ido un viaje a Israel a visitar emprendimientos tecnológicos, volvimos fascinadas, pero se me dio un bache y en ese bache me llamaron de esta empresa y fui. Pero cuando me voy y le digo, me voy de viaje, pero cuando vuelo voy a emprender, no vuelvo. Y se me ríe un poco en la cara, como, bueno, ya vas a volver, ¿no? O sea, Sí, hay que emprender a tu edad, ¿qué vas a hacer? claro. Y ¿Con después qué plata? Me acuerdo que hace un par de años me escribió felicitándome. Bueno, me fui, cuando volví, esto lo perfecto, un 7 de marzo a las 7 de la mañana, las dos habíamos renunciado a nuestro trabajo, nos sentamos a trabajar en el living de su casa, de mi socia, y de ahí no paramos. Y había tenido yo antes un emprendimiento pastelero, uno de indumentaria mientras estudiaba, pero siempre cortito porque en realidad era bueno el tiempo que me sobraba mientras estudiaba. Trabajé en la empresa familiar, pero todo me llevaba a, yo quiero crear algo, quiero armar algo que tenga mi impronta. Y bueno, y de ahí eso hasta el 2022 que nos adquiere Pharmacity. La cabeza, obvio, la cabeza de dueño, en donde también sos un pulpo. Yo hacía un poco de todo, éramos 20 y yo manejaba el banco, me hablaba con el contador, con el abogado, o sea, Sí, tomabas decisiones miles por segundo. todas. Y Todas. también me encantaba, o sea, porque también el cabeza de emprendedor es un poco eso, ¿no? Como dale, ta.
Y bueno, entro a la corporación, lidero de Food Market, que sigue siendo una startup dentro de una corporación, pero que tiene procesos de corporación. ¿Y qué estás aprendiendo? Porque acá lo importante es que aprendiste. Sí, aprendí un montón. Por un lado también de resiliencia, porque al principio me choqué contra un montón de paredes. Yo quería ir a 100, iban a 5. Es que son culturas distintas, lógicamente. No, y aparte tomar una decisión en una corpo implica un proceso de decisión totalmente Exacto. diferente. Y lo que te pasa también es que muchas veces no podés cambiar todos los locales en un día. O sea, tenés que hacer un proceso, ¿no? O hasta abrir. A veces la decisión de cómo iba a ser el branding. Quizás yo desde mi modo emprendedor en un mes lo hubiera liquidado. Sí. Y acá la apertura nos llevó 6 meses, la obra, que cómo hacíamos una cosa, la otra, que no sé, queríamos ser empresa B, cómo hacíamos la investigación. Pero aprendí un montón de cosas. Justo antes les mencionaba que en septiembre tengo hecho un pianel, que para mí era inviable. Todos los años revisamos el 5 años adelante. Y aparte no es que le chingas mucho, ¿viste? No, decís, wow, claro, pero fuiste tan minucioso y vas perfecto yendo con el estimado. ¿Qué hace Food Market? Contale un poco para la gente que no lo conoce. The Food Market tiene el propósito de transformar hábitos en saludables y sustentables. Hoy es una empresa B certificada, que es uno de mis mayores Contá orgullos. que es una empresa B certificada. Sí, la gente no sabe. Yo que vivo en mi mundo orgánico me parece como algo que estamos todos al tanto, pero está buenísimo aclararlo. Es una empresa de triple impacto, son empresas que hacen un bien económico y social, además un bien ambiental y social, además de perseguir un bien económico, que de hecho a mí al principio me hacía ruido perseguir un bien económico, que era, si yo quiero generar un bien social, y con el tiempo, hasta al revés, entendí que si tiene no que ser genero un bien sustentable, económico, si no... esto no va a llegar a De ningún hecho, lado. acaba de irse Mateo y él justamente decía, o sea, yo tuve muchos años sin ganar plata hasta que encontré la forma, pero también es importante, si no las empresas desaparecen. Tal cual. Si no ganan plata, desaparecen. Yo todos los primeros años hacíamos que gire, mi socio y yo decíamos, bueno, nosotros dos no cobremos, y después entendés primero que tu tiempo vale, Montón. que necesitas que haya capital para poder seguir expandiéndote y convocando gente a tu negocio, así que es súper importante. También nosotros aclaramos que esto no es una ONG, es una empresa que tiene que hacer un bien económico para poder subsistir y busca un fin ambiental y social. Nosotros, sobre todo, tenemos la pata en lo que tiene que ver con los colaboradores. Contratamos trabajadores de vulnerabilidad socioeconómica, pero a veces también abarcamos otros ejes, y con lo ambiental en todo el fin donde se pueda. ¿Cómo se hace eso para contratar colaboradores? ¿Cómo se mide eso? A través de fundaciones, o sea, tiene que ser contratado a través de alguna forma certificada, en donde Sistema B o lo que vayas a trabajar. O sea, no es algo valide. que decidís vos, quiero contratar a alguien de tal barrio o de tal lugar. Vos directamente viene una fundación y te dice, estos son los candidatos. Hay gente que se postuló a través de una fundación. ¿Y cuál fundación? ¿Cuáles? ¿Puedes mencionarlas? Sí, hay varias con las que yo hoy no estoy trabajando directamente, con las que trabaja de Food, pero también Simplicity, que también es parte del ecosistema, trabaja con otras, o sea, vamos abarcando distintos. También desde Pharmacity, por ejemplo, están trabajando con discapacidad, o sea, como que la idea es abarcar distintos ejes de diversidad. ¿Cómo se hace para que realmente sea algo genuino el triple impacto y que no sea marketinero simplemente para comunicar qué buenos que somos? Sí, para mí tiene que venir primero desde tu ideal, ¿no? O sea, este es mi propósito. Yo descubrí con The Food que quiero generar empresas y negocios de triple impacto. O sea, entiendo que no tiene que venir solo con el founder, entonces por eso intentamos que la cultura sea esa, la cultura que tiene la empresa, que el equipo sea... Yo pregunto mucho en las entrevistas, ¿qué te apasiona? Y no me interesa que le apasione lo mismo que a mí, pero que tenga alguna pasión, ¿no? Si tiene que ver con el impacto, mejor. Pero que le apasione algo, que sea gente que tiene ganas de hacer y de mejorar el mundo, digamos. Tal cual. Para mí, todos podríamos aportar a mejorar el mundo, ya sea el negocio que estemos haciendo. Justo antes hablábamos desde destornillar, no importa lo que estés haciendo, podrías aportar algo para aportar tu granito. Así que me parece que lo que tiene que ver con el nuestro es eso, como que todo lo que hacemos buscamos que impacte. Nuestro propósito es bastante idealista, es de transformar los hábitos de la gente, pero yo hace poco empecé a hacer la pregunta, ¿cómo podemos medir realmente que venga haciendo? Gente Claro. y nos diga, yo cambié mi alimentación por vos, yo aprendí con ustedes, que es lo que intentamos hacer con The Food? Queremos dar ese valor agregado que no sea solo ir a comprar, y así nacimos. Primero queríamos ayudar a productores, después decíamos podemos ayudar a consumidores, y hoy dar ese pasito extra, esa milla extra en donde aprendas con nosotros y no sea simplemente ir a encontrar productos que los podés encontrar en otro lado. Sí, Meli, cuando empezaste con esto, ¿no? O sea, ¿por qué esta idea? ¿Por qué surgió esta idea? ¿Era algo propio? ¿Era algo de tu socia? ¿O lo viste en otro lado?
Lo vi en otro lado también. Ah. ¿En dónde lo viste? En Estados Unidos hay varios. Hoy el que más me gusta, y a mi equipo le digo, yo quiero hacer eso. O sea, se llama Thrive Market y Ok. es 100% digital, en realidad es con suscripciones. Pero cuando lo vi, no lo vi tal cual. Había varios que había farmers vendiendo en internet, en realidad. O sea, no Perfecto. tal cual como lo que hacemos nosotros. Farmers son granjeros. Granjeros. Sí, o cualquier productor local de campo. A mí la alimentación me encanta, estudié cocina, soy cocinera profesional, no lo ejerzo, pero me encanta, siempre me gustó mucho la producción. Y con mi socia, con este viaje que hicimos a Israel, decíamos, wow, hay negocios de impacto, pero de otro nivel. Cuento siempre la misma anécdota, pero hubo uno que tenía una startup y nos dijo, la había fundado hace 5 meses, se la querían comprar, pero ¿para qué la que voy a vender por 500 millones? La acabo de armar. Claro, y veíamos, estaba hablando 15 años atrás, Yo quiero decirle dimensiones que inviables, acá no hablábamos de esos números, no hablábamos de esas inversiones y a la vez todas las que veíamos, todos nos contaban qué problemática real solucionaban. Entonces nosotros cuando volvimos lo que entendimos es que queríamos generar impacto. Todavía a los 23 no entendí que quería hacer impacto social y ambiental, pero sí que queríamos generar impacto. Y el primero que investigamos en realidad era uno que existía en Estados Unidos que se llamaba Blue Apron, que es delantales azules, en donde te invitan a jugar a ser el chef en tu casa. Entonces te mandan todo porcionado, no generas desperdicios y además vivís una experiencia. O sea, vos decís, quiero cocinar esto y ellos te mandan directo todo lo No, que... ellos directamente te invitan a probar distintas recetas y te mandaban todo porcionado a tu casa para que vos juegues. Porcionado a hacer el significa 3 huevos sin chef. Lo que sea, exacto. Ok. Si Parecido necesitabas a- sal, venía en un sobrecito chiquito que hoy podría venir en un sobre de reciclable, ¿no? Claro. Y lo que nos pasó fue que, o sea, probamos uno que existía en Argentina y dijimos, está buenísimo, pero ¿quién puede en este país, cuando el 40% no puede ni elegir lo que come, jugar a ser el chef en su casa, ¿no? Pero nos pareció muy de nicho. Claro. Entonces dijimos, empecemos por otro lado. Y fuimos a municipios con provincias, visitamos productores y entendimos que a ellos, de nuevo hablo de 15 años atrás, les costaba llegar a la capital, querían venir de Catamarca, de cualquier lado de acá, y decían, no puedo competir con el consumo masivo. Sí, no puedo entrar a los supermercados. Hoy les compran muchos, vieron que muchos productos que vendemos nosotros están en el súper, pero antes no los compraban. El packaging era bastante feo, no hacíamos buen marketing. Dijimos, acá hay una beta. Y fuimos a hablar con consumidores y quiero pollo orgánico, tengo que ir a una feria. Quiero un huevo, tengo que ir a otro lado. Nos faltaba un lugar. Entonces, The Food en realidad nace como un marketplace de productores. Ellos vendían y nosotros comisionábamos. Era como el mercado libre de los alimentos. Perfecto. Y a la vez, lo que más entendíamos que faltaba era información. O sea, eso, como que, salvo que vayas hoy todavía, al día de hoy, das vuelta el producto en una góndola y te enterás, pero nadie te está explicando qué comes. Entonces, Meli, nosotros queríamos eso. ¿cuántos proveedores trabajaste en los Hoy hay últimos años? alrededor de 250, han pasado muchos más por The Food, pero hoy trabajamos alrededor de 250. Contanos, me quedé con el tema de, a ver, vos tuviste la experiencia de emprendedora, ¿no? 6 años, ¿no? ¿Dijiste? Sí, 6, 7 antes. 6, sí. 7 años. ¿Y ahora hace cuánto estás en Pharmacity adentro? 4. 4 años. ¿Cuáles son las dos diferencias, 2, 3 diferencias que ves ser emprendedor o trabajar en una corporación? Por un lado que hablamos la velocidad, eso, como decisiones más expeditivas, que también, digo, me pongo del otro lado, son decisiones más certeras las que tenemos que tomar hoy desde el otro lado. Quizás Con menos riesgo. Exacto. Menos riesgo, pero a la vez, eso en general, como dice Pato, armaste un presupuesto y le diste. Yo, el mío podía volar por cualquier lado. Podía llegar a fin de mes Tal y no cual. tener plata para pagar los sueldos. También, y hoy es algo que me pasa, que quizás también vivía con una ansiedad, que de hecho tenía ataques de pánico, Claro. que no tengo hoy, pero porque también con la seguridad de poder pagar lo que tengo que pagar, con decisiones más firmes, en donde en general si planteas un buen business case, te das vuelta y la plata está. Y lo que sí tengo también es un equipo con habilidades completas, en donde en general yo... ¿Qué es habilidades completas? Me encanta ese término. Completa. Con completo de habilidades en realidad sería, porque vos dos emprendedores, soy un generalista, haces de todo y me gusta hacer marketing, me gusta hacer comercial, hago finanzas, pero hoy tenés a alguien que hace el marketing 360 y a otro que hace branding, a uno que hace content. Yo sigo explicando que nosotros somos una startup igual y a veces hay que hacer más de una cosa o contratar a alguien que pueda aplicar, pero te da la posibilidad de pensarlo. Y hablando de equipos, también la que me dio es como ese pensamiento a llegar a dónde quiero llegar y en base a eso armo el equipo, que yo no venía así, yo venía a los ponchazos, armo el equipo con lo que voy necesitando y como puedo. Sí, o amigos o primos. Y hoy tengo un momento de repensar y decir, si en 5 quiero estar allá, ya me tengo que agrandar. Entonces, ¿cuáles fueron las decisiones difíciles que tomaste estos años? Vender la empresa creo que fue la más difícil. ¿Por qué difícil? Para mí, The Food Market es mi primer bebé. Claro. Además de que está, como decías vos, alineado a mi propósito, porque todavía como que siento que me identifica más, es como lo que yo quería hacer en mi vida.
encontrar a ese gran marido, en realidad, a quien se lo quede, y no era una tarea fácil. Y en realidad tampoco estaba a la venta, fue una posibilidad que surgió, y con la negociación que se dio muy larga, negociamos con una farmacia en medio de una pandemia. Entonces, con esa negociación larga, al revés, que yo dudaba al principio y dije, wow, me gusta esta gente, me gusta la gente que está atrás, que quizás si hubiera sido un deal rápido no me hubiera dado cuenta. Contá cómo fue eso, que por ahí hay alguna historia, digamos, cómo te conocieron, cómo fue ese primer contacto, cuándo te dijeron te quiero comprar. Y sobre todo también contaba un poquito qué se fijan las empresas cuando compran, ¿no? Porque creo que para el que nos está mirando lo rico de esto es aprender. Digo, bueno, yo hago una empresa que tengo que hacer bien para que alguien venga a comprarme, ¿no? Tal cual. Es que hoy, o sea, comprás talento sobre todo, porque ellos tranquilamente podrían haber armado lo que hicimos nosotros. De hecho, nuestra primera tienda, que está en Corrientes y Malavia, ellos tenían una tienda que se llamaba Distinto y fue la primera que abrimos. Ellos nos salen a buscar, en realidad yo estaba yendo a buscar capital en México. Ayer justo estaba en una reunión de emprendedoras y hablábamos de eso. Cuando yo arranqué, como que no había negocio si no ibas a México, ¿no? O sea, y estaban todos los inversores diciendo, bueno, pero para validarte quiero que abras en México. Entonces en el 2019... Era un mercado muy importante para Latinoamérica. Sí, exacto. Y obviamente otro volumen que lo que manejamos cerca de Estados acá. Unidos, todo. Sí, y tienen otro mindset también con la alimentación saludable. Entonces decíamos, bueno, hay una beta. Antes de justo de que arrancara la pandemia, de hecho casi me quedo allá, me fui a México a buscar capital, me junté con un montón de fondos y medio que en el interín me llegó un mail que decía que estaban buscando a una empresa como nosotros para adquirirla y sumarla a su portfolio. Con lo cual ya estabas en el tema. De entrada, hasta parecía un chiste, ¿quién te escribe? Te quiero comprar, y era una empresa seria, no es que era un amigo, Claro, ¿viste? A ver claro. Pensá que Phishing. es Claro. phishing, sí. Sí, sí. Y nos juntamos y eso, empezaron las conversaciones. Bueno, empezamos a armar un caso juntos, de hecho, de cómo hubiera sido. Justo viene la pandemia, que se fue estirando. Yo los veo hoy y digo, obvio, tenían otros 100 millones de problemas antes que comprara de Food Market. Pero bueno, nos llegó a esa conversación y ahí como que también está bueno cuando uno tiene esos ideales. Mi único punto de inflexión es que era que de Food Market tenía que poder ser una empresa B. Y bueno, por eso la mantuvimos también como por separado y trabajar con que el resto de los socios iban a querer firmar para ser B. Hay que cambiar el estatuto y avalar que todos los socios están de acuerdo en que van a dar parte de sus dividendos y a perseguir un bien social y ambiental. Entonces eso fue como que lo que más me llevó a, estoy entendiéndome con quién. ¿Y Pharmacity lograste que lo tiene? Sí, Pharmacity ya es. Pharmacity no es, pero hace todo por serlo. Yo siempre llevo lo mismo. Podría hacerlo tranquilamente, solo que bueno, es una empresa muy grande que quizás hay que priorizar. Claro, es mucho más difícil. Pero hacen casi todo lo mismo, diría yo, que hacemos nosotros. Y entonces, como decía Pato, ¿qué vieron en vos? ¿Por qué te compraron? Sí. O sea, yo creo que eso, también el modo emprendedor, ¿no? Como que te compran a uno, parte de las negociaciones es que te quedes. quedar. Sí, claro. Uno se tiene que quedar mínimo, para que los que nos están viendo, cuando vos te compran, te dicen tenés que quedarte mínimo tanto tiempo, porque si no, mucho del know-how que tiene la compañía, mucho de lo que se sabe la compañía, lo tenías vos en tu cabeza. Tal cual. Sí, y que ya estábamos en el rubro también digitalizados, veníamos de un negocio que sabíamos hacer digital, nosotros teníamos mejor esa parte, la pata social y el resto con los productores ya armados, como en vez de empezar de cero, arrancamos con Y aparte ustedes. para que persista la cultura, tu cultura, porque si vos te vas y los referentes se van, entran en Pharmacity, pasa a ser la cultura Pharmacity y lo que querían comprar 100%. ya no está más, digamos, ¿no? Eso es algo que 4 años después seguimos trabajando, como tenemos una cultura, porque cuando arrancamos íbamos a ser medio primos y hoy somos hermanos chiquitos. Entonces, lo que trabajamos mucho es cómo nos adaptamos a la cultura que está sin perder la esencia y sobre todo ese modo emprendedor. Vos cuando empezaste, armaste tu equipo con tu socia y después empezaron, ¿cuáles fueron las primeras posiciones que tomaron? ¿Quiénes son las primeras personas que tomaron? En su momento fueron para depósito, o sea, para ayudarnos con el picking, con la preparación de los pedidos, después atención al cliente, me acuerdo que fue lo primero que tomamos. Lo último que solté fue marketing, que es lo que más me gusta hacer a mí, pero entendiendo que es una misión imposible quedarte ahí. Entonces, depósito, atención, después administración. Tuvimos un primer inversor que la pata toda de recursos humanos, legales, la seguía brindando él, entonces eso fue como de lo último que sumamos. ¿Y qué mirabas en esas personas que tomabas? Cuando tomabas, ¿y qué miras hoy en las personas cuando armas equipos en Pharmacity? ¿Entrevistás a todos los que ingresan? Hasta ahora sí, justo fueron los primeros que no. Quizás en tiendas no entrevisto, pero sí me gusta estoy todavía armándolo, pero una vez por trimestre juntarme con el equipo que haya entrado a tiendas y yo soy la que lleva la pata del propósito. Sí. Y en lo que es en equipo, sí, cuando son los ingresos, parte del onboarding, llevo la capacitación en propósito o también en esto, en contar la historia de The Food, que me parece súper valioso que el que entre sepa De primera quién mano. está entrando, tal cual.
¿Y qué miro? Sí, ¿qué miras? Antes, cuando estaba sola, sobre todo, en realidad miraba las ganas, o sea, no tanto o sea, sí obvio que buscaba que tenga un expertise, también estamos hablando de varios años atrás, entonces miraba bastante más el CV que lo que hago ahora a nivel dónde estuviste y qué estudiaste, que hoy lo lleva más a estas skills blandas también, ¿no? Como veo que realmente puedas hacer fit con mi equipo, que te puedas adecuar a nuestra cultura, que tengas ganas y que ahí sí lo llevo distinto con una corpo, es en eso de que sigas teniendo esas ganas de emprender, porque nosotros todavía tenemos que seguir armándonos, ¿no? Y no vas a un puesto duro, quizás hoy te toca una cosa, mañana yo hacen otra. Entonces que puedas tener esa capacidad también de adaptarte y de lo que llamamos hoy de autonomía. Que quizás en su momento, sumo eso, que cuando los contrataba en su momento era medio lo que yo decía que se hacía. Y hoy al contrario, necesitamos que la gente tenga autonomía y ganas porque... 100%. Y más en una empresa grande donde depende mucho de las personas también que se muevan, ¿no? Que sucedan, porque aparte vos estás más lejos de las personas. Antes tenías un equipo muy chiquitito. ¿Vos estudiaste entonces contador en la UBA? Sí. ¿Después hiciste un curso de chef? Sí. ¿Y qué más? Y después ahora hice un posgrado en UDESA y no, me hubiera gustado hacer un montón de otras cosas, ya estaba metida con The Food, fui haciendo algún curso, obvio, hice cursos de marketing. Pero vos crees en la educación continua, vos crees que siempre... Me encanta. ¿A vos te gusta estudiar? Sí, ahora estoy metido en Voces Vitales y quizás aprendo más quizás de impacto social, me meto en algún otro lado y aprendo de impacto ambiental. Me parece que todo el tiempo uno tiene cosas para aprender. ¿Aprendés haciendo? Sí, 100%. ¿Y qué aprendiste de tus hijos? Yo soy poco paciente y tuve que desarrollar... No sé por qué cualquier semejanza con la realidad. La paciencia 100%. Aprendí también sobre todo y descubrí que, eso te lo conté bastante, que me gustan hacer muchas cosas de las que yo creí en mi feminismo que no iba a hacer por la igualdad, ¿no? Como ir a buscarlo al jardín. ¿Eso pensabas que estaba mal? No que estaba mal, yo no lo voy a hacer, no lo hace él, yo tampoco porque no tengo tiempo, porque perfecto. trabajo. Mirá. Y voy poco, de hecho, pero desde ahora que estoy de licencia con mi segundo hijo... Digo que es un buen momento para aprovechar. Voy y veo la cara que tiene satisfacción de estar ahí, o los cumpleañitos también le decía, vos uno y yo uno, y yo, pero yo quiero ir para ver cómo que él está contento. No, los cumpleañitos no negociamos, yo los odiaba porque el pelotero es mortal. Bueno, no hay tanto pelotero. No me gustaban o sea, ir a buscarlos, bueno, tengo un par de anécdotas, pero la realidad del cumpleañitos es, viste que cuando se cumplen 1 o 2 años, y aparte los chicos no saben ni dónde están. Quieren estar con vos nada más. Quieren estar con vos, sí. Pero bueno, eso, descubrí también que una faceta maternal que no la tenía en ese sentido, que creí que por preferir estar trabajando no me iba a desarrollar y me dan ganas y tengo ganas de estar ahí. Además eso, hago cosas por ellos que no haría por mí, claramente. No, claro. Así que... Bueno, hay una parte que se llama miedo, errores y fracasos, donde vamos a hablar un poquito de eso, así que le toca a Pancho ahora, con la pregunta, porque esta pregunta le encanta a Pancho, así que vamos. A ver. ¿Cuál es la batalla personal que estás librando hoy y que nadie sabe? Creo que es súper existencial, porque no sé si es tan que no sabe nadie. Hace casi 9 meses falleció mi papá de muerte súbita. Tipo que yo creí que él me iba a enterrar a mí. Y estoy como en un debate existencial de qué es la vida. Así que no sé si es que nadie sabe, porque creo que el que me rodea sí, pero bueno, me agarró así. ¿Qué edad tenía? 63. Wow. Muy joven. Sí. Si mirás para atrás, ¿cuál es ese error que decís, esto es lo que más me enseñó? O sea, ese error que decís, lo mirás y decís, ¿por qué? Pero aprendí esto. Creo que a nivel laboral, y me lo meto con The Food, el haber creído eso, que podíamos persistir solo por la rueda, porque no es lo mismo, hablando de términos startuperos, de bootstrapear, que no levantaste inversión y vivís de lo que gira, que lo que hacíamos nosotras, que creíamos que no importábamos nosotras dos. Entonces me parece que el mayor error que tuvimos fue no haber valorizado nuestro tiempo de antemano y llegado a, como llegamos al final, de decir, o levanto inversión o tengo que cerrar, ¿no? Sí, bootstrapear, ¿querés explicarlo? Porque no sé si... Sí, lo explico ahí bien, sí, pero repetilo si querés. Es que podés subsistir con la misma plata que generás vos. Pero que te rinda. Nosotros creíamos que rendía, pero en realidad rendía porque nosotros dos ni retirábamos, ni cobrábamos, vivíamos del aire. Claro. Y tampoco, o sea, hacíamos inversiones grandes. Y que si vos bootstrapeás deberías poder crecer con eso. Entonces nosotros íbamos muy lento, sostenido. Y lo que entendimos después,
que fue por una necesidad básica en realidad, de decir, nosotros dos tenemos que cobrar algo. Sí. Empezó por eso, pero entendimos que eso nos permitió escalar. Y seguramente fue de principiantes lo que nos pasó. ¿Cómo fue esa incertidumbre económica previa cuando empezaste a emprender? ¿Cómo lo manejaste? Yo, o sea, vengo quizás de un ambiente a nivel colegio, mis amigos, todo bastante emprendedor, ambicioso, de querer generar tu negocio. Entonces, de ese lado, como que... ¿Sos autera? No, sí, súper, pero no tenía esa inseguridad de, primero que creía en lo que iba a hacer, pero después también algo que aconsejo mucho es como, y si no es, después haces otra cosa. O sea, no me pasa eso. Si no como, enamorarte del proyecto. tal cual, y tampoco tenía hijos en su momento. Era gente joven, que sí, tenía dependiera de 22 mí. años, 23 Sí. años. Y decís, bueno, y si no, después puedo trabajar en otra empresa, puedo hacer otra ¿Vivías cosa. con tus padres? Vivía con mis padres. Justo me había mudado y en parte de eso fue lo que me pasó, que mi papá, queriendo enseñarme la lección, que en vez de enojarme me pareció espectacular, me ayudaba. Nuestros papás les gustó la idea y nos querían invertir al principio y les dijimos, no, vos si querés ayúdame a mí, pero no quiero que me inviertas acá, quiero ganármela. Y en una donde yo alquilaba se vendía el departamento, entonces mi papá me dijo, yo no te pago más, pero en seco, directo, yo no te lo pago más. Le dije, gracias igual, porque me hiciste un favor y ahí fue que salimos a levantar la primera ronda. Pero hablando de inseguridad, era eso, sí, la inseguridad en el día a día de la empresa, de sentirte sólida, porque ya empezamos a contratar gente y querer asegurar que te empieza a pesar poder darle trabajo, sostenerlo, pero no tenía esa incertidumbre hacia mí, voy a hacer otra cosa, si no. ¿Cuál de tus fracasos personales, vos decís, o profesionales, crees que no vas a volver a cometer? Viste que hay cosas que uno dice, esto no lo voy a volver a cometer. Cosas que después pasan los años y vos decís, otra vez hice lo mismo. Hice una empresa, la vendí, no sé si es bueno o malo, Sí. pero digo, ¿cuál de esas cosas personales que decís? Me pasó con mi socia y eso que somos muy amigas y nosotras no habíamos firmado nada entre nosotras, mi socia y no trabaja más en The Food. Y algo que siempre decimos para afuera, podría haber salido muy mal porque nosotras Se podrían haber peleado, sí. nosotros priorizamos nuestra amistad frente a lo laboral. Pero quizás algún otro empiezan las diferencias, entonces me parece que algo que no haría de vuelta es si vuelvo a emprender, dejar las cosas en claro de Por cómo escrito. consiste, exacto. ¿Cómo sería eso? ¿Sería como un protocolo? Sí, a veces es parte de cómo te asociás, tiene un formato, me parece, ¿no? En cómo dejas las cosas. ¿Y qué cosas, si tuviésemos que hacerlo ahora, para la gente que nos está viendo y está por emprender con un socio, cuáles son las 3 cosas que vos, si tuvieses que volver a hacerlo, pondrías? Sí, ¿O discutirías, digamos, con tu socio? sí, lo que tiene que ver con un socio operativo. O sea, en general en una startup, si no sos operativo, no sos más socio. Como que Claro. hoy no sos capitalista. Entonces, como dejar en claro que si alguien se retira, cómo funciona. Claro, porque una cosa es ponerle 9, 10, 12 horas y otra cosa es, soy socio, pero me quedo en casa, Claro. no sé, viajando por el mundo, no Tal tengo ni cual, idea. no, o entraste, pero 2 años después decidiste irte y sos igual de socio que Claro, otro. o sea, cuando te compran tenés la misma participación Claro. y el otro siguió remando en dulce leche Tal 5 cual, años. tal cual. Por eso digo que siempre depende que priorices. Yo siempre hubiera priorizado, nosotras dos éramos mucho más amigas que otra cosa, pero depende cómo lo veas, podría haber terminado. ¿Y qué otra cosa pondrías? Que tiene que ver con... Bueno, y también, en realidad, si los dos persiguen, pero no sé si tiene que estar escrito en un deal eso, ¿no? Esto de que hablamos de el horizonte. Eso también, cuando buscas a alguien para asociarte, quizás estás muy de acuerdo con la idea, pero después no el hacia dónde lo imaginás o qué te gustaría y empiezan otros problemas. Sí, o hay Entonces, gente también que le está empieza a bueno. competir con que no le está ingresando el dinero que quiere para comprarse su casa, para tener familia. Re. Entonces pasan cosas como esas que son re importantes, porque justamente el timing es distinto. A los 22 por ahí eran las dos iguales y Tal después cual. a los 28 cada una está con otras prioridades, ¿no? Re. Y algo que no nos pasó hablando de habilidades, nosotras dos después nos dividimos muy bien, pero la verdad es que hacíamos bastante lo mismo. Claro, eso no hoy sirve. mi socia era ingeniera, está bueno como encontrar a alguien. Sí, complementarte. Tal cual. Nos vino bien después porque igual ella era mucho más de proceso, seguía toda la parte de operaciones y yo me dediqué más al marketing y la comercialización. Pero está bueno tener ese debate de, bueno, ¿qué vas a hacer vos y qué hago yo? ¿Qué creencias limitantes tuviste que romper para llegar a donde estás hoy? Un poco el techo de cristal, seguro. Quizás nació en una generación en donde ya de por sí como que la mujer está más propensa o vista como a la par, pero sigue sin serlo. Entonces también estoy sentada en una mesa en donde la mayoría son hombres. En mi grupo de emprendedores la mayoría son hombres. De Entonces, hecho, el otro día justo estuvimos revisando esos números, ¿no? Hoy el 20 y pico % de mujeres están en gerencias, ¿no? Como puede estar Mel ahora,
pero solamente un 10% está en directorios y CEOs de compañías creo que es menos del 6%. ¿Sí? O sea, todavía el techo de cristal existe, tenemos que seguir rompiéndolo, como las Mel del mundo lo tienen que seguir rompiendo, pero claramente todavía es un issue y te pasa, ¿no? En retail es muy normal que a mí me pasó estar sentado en una mesa y no hay otra mujer, ¿no? No hay. Sumado a que hoy justo veíamos, bueno, la experiencia ahora de Argentina en Nueva York, y eran todos hombres en la foto. Bueno, fue el lindo escándalo. Una foto, te lo voy a contar este chusmerío para que sepas, total no nos ve nadie, que una foto de una asociación, no vamos a decir el nombre, pero todos van a saber de qué estamos hablando, que salió la foto, todos los argentinos en Nueva York y no había ni una mujer, aunque había una mujer. Sí. Y sé que había más mujeres en el viaje, pero justo no salieron en la foto. Claro. Viste que la foto... Me pasaron una foto y sí, no hay no había. ninguna. Entonces, bueno, a ver, siempre hablamos de esto, ¿no? Tenemos que querer nosotras y Mel es una de las que quiere, pero también tenemos que ocuparnos de que no haya fotos solamente de hombres, porque la realidad es que hay mujeres talentosas, hay mujeres emprendedoras, hay mujeres en puestos de liderazgo, Sí, ¿no? y siempre hablamos de lo mismo, que sean mujeres que sí, que le estén rompiendo en algo, no es que tienen que ir a dibujarla y poner a cualquiera No, en una foto. no, Hay no, un montón de la- mujeres la- que... Tal cual. Queremos mujeres que sean exitosas. Pero bueno, hay que... ¿Qué consejo le darías a alguien que está hoy en el mundo corpo, ¿no? Y como vos, que fue cortito, pero está ahí y dice, che, esto no me gusta nada lo que hago, me aburro, no sé, vengo todos los días es como una espada Damocles que vengo acá y ¿qué te pasó vos en la cabeza? Bueno, más allá del viaje a Israel, pero ¿qué te pasó que dijiste, no es por acá? No, yo creo que de por sí eso hablaba... no sé por qué siempre me imaginé emprendiendo. Sí tengo a mi papá, que era emprendedor, empresario, y esto lo cuento seguido. Mi mamá no trabajaba y se separa de mi papá cuando yo tenía 6 y salió a trabajar, y me pareció admirable lo que hizo una carrera después corporativa de gerente de recursos humanos, pero siempre tuve ese fin de yo no quiero depender de nadie. Y me imaginé siempre haciendo algo propio. No sé por qué, igual el depender de nadie podría haber venido, voy a ir a trabajar y ganarme un sueldo. Pero siempre quise como ganármela sola y que sea mío. Si a alguien que trabaja en una corporación no le gusta, o sea, primero antes de decir que renuncie, se me ocurriría que puede salir a intentar hacer algo distinto. Hay miles de roles, hay miles de posibilidades. ¿En paralelo o en No, que trabajando? hable, ahí digo, ¿no? Ah, Como muy bien, sí, que intentar levante la levantar mano, que voz. levante la mano. A mí me pasó hace poco que vino alguien primero que teníamos una búsqueda abierta y está en otro rol y siempre incentivamos a que vengan desde adentro y quizás decís, ¿por qué no lo elegiste antes y le dio vergüenza y que quería hacer otra cosa? Y para vos es buenísimo porque vino de acá adentro y está dispuesto a hacer otra cosa con la que le va a poner mucho más ganas. Además de, otra que me pasó también, que quería, no me acuerdo si que agregaran algo en su scope y no me acuerdo si se podía o no, pero le dije, lo primero que valido es que vengas a decírmelo, porque Es quizás que a mí no se uno me ocurrió. siempre hay que Claro. levantar la mano. Siempre cuando queremos crecer tenemos que decirlo. Exacto. El no ya lo tenemos, Sí. pero lo peor que nos puede pasar es que digamos, che, me voy para la competencia y te digan, pero ¿por qué no nos avisaste que Eso. que querías crecer? Claro. Que querías ser gerente de marketing. Y uno está callado y además desde el otro lado también digo, no siempre estás pensando en cada, o sea, exacto en cada uno, en cómo sí, en cómo se desarrolla, pero no si adquiere para otro lado. No, no. Entonces está buenísimo que... También que me venga gusta y hable. mucho, digamos, cuando estás en una corporación, si querés crecer, trata de alguna manera hacer el rol que te va a tocar, Tal digamos, cual. ¿no? Que la gente pueda ver, che, si Sí, este tipo ¿por lo qué no- veo... ¿por qué no es gerente? ¿Por qué no Claro. es gerente si este tipo está Sí. ya viendo métricas, está siendo eficiente, tiene buena... Se lleva bien con sus compañeros, etcétera, ¿no? 100%. A ver si iba alineado a lo que decías de como que seas quien quieres ser igual ahí adentro. ¿no? Allá o Exacto. emprendiendo, no importa Exacto. dónde, que Exacto. seas lo que vos quieras Sí. hacer. Te vamos a hacer 10 preguntas de impacto, que son 11 en realidad, pero nosotros le hicimos 10 porque nos gusta Quedó decirle 10. Quedó más Quedó lindo. 10, no sabíamos que eran 11, pero ahora son 10. Vamos a hacértelas, es como un ping-pong, es rápido. Muy bien. Dale. Persona que te inspiró. En la que me gusta mucho es Whitney de Bumble, Mejor momento de tu vida. mi primer hijo. Orden obsesivo, que no lo escuché el segundo. No, pero el parto, digo, como que fue una vez. Es once. Esto Claro. lo- esto lo- Claro, el Exacto, primer como parto. el nacimiento. de sí, mi sí, hijo. sí. El primero tiene una carga De emocional. vuelta si se va a borrar y va como Orden obsesivo o caos funcional. caos funcional. ¿Sos de sobrepensar o de decidir y bancarte el resultado? Decidir y bancarme el resultado. ¿Preferís tener razón o estar en paz? Últimamente estar en paz. Bien la aclaración. ¿Alguna vez googleaste tu nombre, tu propio nombre? Sí. ¿Cuál es la app que abrís primero todos los días a la mañana? Ahora Infobae, o sea, el Chrome. Pero voy mucho a Instagram. Muy bien. ¿Qué cosa mínima te arruina un día más de lo razonable?
la discusión mundana con mi marido por mis hijos. Por mis hijos, muy bien. ¿Qué parte de tu personalidad aparece cuando nadie te mira? Cuando nadie me mira. No, creo que soy bastante auténtica. ¿Te cuesta más pedir ayuda o decir que no? Pedir ayuda me cuesta mucho. ¿Qué te da más satisfacción, terminar algo o empezarlo? Empezarlo. ¿Y qué libro, serie o podcast recomendarías o estuviste viendo? Ahora por ahí estás con la maternidad, pero que a vos te marcó, te gustó o algo. Estoy mucho con la maternidad, no, el de ustedes, por supuesto. Muy bien. Vamos, impacto. Esto no está guionado, quiero que lo sepan. El segundo invitado que dice lo mismo. Exactamente. Y me estoy escuchando mucho los de la fábrica también. Sí. Los chicos son lo más. Y está bueno también escuchar historias de pymes, sobre todo. Que decís, De emprendedores. Exacto, de emprendedores argentinos que la rompieron y como cosas que seguro que de todos podés aprender. A mí me encanta uno que voy a hacer un chivo que no tiene nada que ver con nuestro podcast, pero lo pueden ver también, que se llama Chisme Corporativo, que son 2 mujeres mexicanas que cuentan historias de empresas y son muy buenos. A mí me gusta habían mucho. nombrado y nunca la escuché. No, Sí, es muy bueno, me es lo muy había bueno. dicho, Les mandamos un beso, sí. Por ahí nos escuchan, tenemos esa suerte que nos Estaría escuchan. bien. Bueno, Una que decíamos preguntar, Pato, es ¿en qué invertís hoy? ¿En qué invierto? Sí, para que lo que nos están escuchando y por ahí son más jóvenes, no tienen tanta experiencia como vos, y ¿qué les recomendás? Sí. No invertí por ahora, digo, tampoco es que mi carrera es corta en esto, en otra startup que me encantaría, me parece que está buenísimo. Inversiones en ladrillo, alguna vez sí, me parece que... es muy normal, los argentinos invertimos todos en Sí. ladrillo, empezamos por ahí. En algún momento va... Por nuestra historia, Sí, digamos. siempre debatimos casa sí o casa no, digo yo. Quizás como que también me dio seguridad el hecho de tener mi casa y de estar... pero invierto en ONs. Ujú. A veces sí, en fondos en dólares también. Muy bien. ON son obligaciones negociables. Sí. Sí. Y afuera quizás eso, en la bolsa. Mira qué bien. Pero- De todo, ¿viste? Impresionante. De todo, Bien, de todo. me gusta. Yo Bueno, tengo a mi marido atrás que me empuja, porque Listo. es verdad que nosotras somos menos... Nos cuesta más. Exacto. Nos cuesta más. Bueno, tenemos 2 regalitos. El primero te lo va a dar Pequeño Pancho. regalito. Los tenemos Ay, escondidos. gracias. Los Yo tenemos les dije escondidos. que como no estoy yendo a la oficina, voy a mandar mi regalo porque quiero mandarles un pedido de Food Market. Sí, Ay, para la muchas próxima. gracias. Eso lo Es un chusmeas pequeño lo chusmeas en tu obsequio de casa, Leder. lo puedes chusmear en tu Gracias. casa. Ah, muy bien. Sí, abrirlo en tu casa, Y- pero te va a Muchas encantar. gracias. Y acá tenemos una bolsita que es mi merch. Ay, hermoso. Sí, es mi merch. Esto Es lo lo puedes más, llevar, es lo pero esto más. lo puedes compartir con tu equipo, porque seguro que en tu equipo hay gente que mira nuestro podcast, supuesto. que nos sigue en redes, así que se lo mandás y lo compartís Pará, con... y mirá, Y dice impacto, obviamente. impacto. Y es Construye personalizado, la impacto. gente puede elegir la frase, Me la encanta. fotito, todo. Así Me que encanta. nada, muchas gracias por a los haber venido. dos. Gracias a ustedes. Muchas Gracias, Mel. y que llegues a casa bien. Por favor. Que te están esperando para comer. Te están esperando. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.